Amén. Gloria sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor, mis amados, por esta preciosa oportunidad que el Señor nos concede de poder estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, hoy con el capítulo 17. El libro de Deuteronomio, como siempre podemos repetir, este libro es la segunda ley o la repetición de la misma, donde Moisés toma a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida y le hace una recapitulación y también le añade algunos estatutos, leyes y mandamientos que Jehová Dios establece para este pueblo junto con Caleb y Josué para liderar la tierra, liderar al pueblo, perdón. Vamos a estar mirando hoy el capítulo 17. ¿Qué contiene este capítulo? Contiene instrucciones para los israelitas sobre la justicia, autoridad y la adoración. Quisiera que pueda tomar anotes porque estaremos hablando ampliamente sobre estos 3 puntos. Punto número 1, justicia, autoridad y adoración. Este capítulo está totalmente concentrado acá. En resumen del capítulo, tenemos como definiciones de cada detalle, justicia y autoridad, y la autoridad del rey. Aquí, con relación a la justicia, vamos a mirarlo de manera contextual. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa la autoridad? ¿Y cuál era la, pudiéramos decir, cuál era la función que iba a tener un rey? ¿Cuál autoridad iba a tener? ¿Y qué iba a ser un rey? Así que cuando nosotros nos vamos al libro de los reyes, o mejor dicho, en el libro de Samuel, cuando miramos que el pueblo le dice a Samuel, Samuel, queremos reyes como las demás naciones. Déjeme decirle que los que no han leído este capítulo no interpretan la Biblia de manera contextual. ¿Por qué? Porque siempre se dice, porque Jehová le dijo a Samuel, Samuel, hazle caso porque no te están desechando a ti, me han desechado a mí. La gente que no han leído este capítulo no saben que el pueblo realmente se estaba acuñando o estaba tomando como referencia lo que Jehová le había dicho en este capítulo a esa generación. Así que esto es un punto muy importante, que muchas veces este texto es sacado fuera de contexto para hablar y decir cosas que la Biblia no dice. De lo contrario, Jehová no le hubiera dado rey. Y usted se da cuenta que cuando Dios escoge a el rey Saúl, es escogido por Dios y el Espíritu de Dios viene sobre él. ¿Sabe por qué? Porque Jehová le había dicho a ellos, o mejor dicho, le había profetizado que en algún momento ellos iban a elegir un rey y que ese rey, ¿cuál era las condiciones que tenía que tener? Ok, vamos a mirar entonces todo de este capítulo. Es muy importante. Vamos a definir primeramente la justicia. La justicia se refiere a la aplicación de la ley y la rectitud en la sociedad israelita. Es decir,
Vamos a estar mirando que Dios establece su justicia para que el pueblo pueda aplicar la ley. Toda la ley que Jehová le da a ellos es para ordenar aquella sociedad que antes eran esclavos, ahora son libres, en un pueblo o en una tierra bien bendecida. Dios establece leyes, pero esa ley se tenía que aplicar con justicia. ¿Qué significa esto? Que tenía que ser aplicada con igualdad. La justicia es fundamental para mantener el orden, para mantener la estabilidad en la sociedad. De esa manera, poder asegurarse de que todos sean tratados de manera justa y equitativa. Así que cuando Dios exige justicia, Dios está exigiendo igualdad. Dios está exigiendo que todo el pueblo sea tratado igual, que no haya acepción de personas. ¿Cuál ejemplo nosotros vamos a mirar en el capítulo 17 de Deuteronomio en cuanto a la justicia? Que se establecen leyes, se establecen regulaciones para garantizar la justicia en la sociedad que el Señor iba posteriormente a armar en aquella tierra que fluye la leche y la miel. O sea, una tierra que Dios la cuidaba, la miraba, mandaba lluvia del cielo y esto producía o hacía que esta tierra pudiera producir esos frutos grandes y hermosos. ¿Cuáles son los ejemplos? Ejemplos como la prohibición de la idolatría y la protección de los derechos de los pobres y los vulnerables. Vamos a mirar que en este capítulo el Señor, de manera tajante, Él prohíbe la idolatría, pero también establece derechos a aquellos vulnerables, aquellos pobres, aquellos que no tenían la misma posesión que otros. Dios no quería que haya acepción, que no se trate diferente porque Juanito no tiene la misma cantidad de dinero que Juanita. Dios estableció justicia para aquello. Es muy importante saber eso. Dios también estableció autoridad. Vamos a definir la palabra autoridad. La autoridad se refiere a la estructura de liderazgo y la responsabilidad de los líderes en la sociedad israelitas. O sea, cuando hablamos de autoridad, miramos que cada tribu tenía un príncipe. Cada uno de ellos estaba liderado por un líder. De hecho, los hombres de guerra, en cada tribu habían 3 líderes que lideraban cada una de las diferentes de las diferentes tribus que estaban divididas entre 3. Habían 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste y 3 al este. Entonces, en cada una de ellas habían 3 líderes. Esto es para los hombres de guerra. Pero cada tribu tenía un príncipe. Entonces, miramos que para Dios era muy importante que hubiera autoridad, o sea, que hubiera liderazgo. ¿Para qué? Para que haya siempre un responsable en medio de la sociedad. También miramos que la autoridad es necesaria para mantener el orden, la estabilidad en la sociedad y para asegurarse de que las leyes y las regulaciones sean cumplidas. Es muy importante para el Señor, ¿verdad? Muy necesario. Y aquí en este capítulo también hay ejemplos de autoridad. Por ejemplo, se establece la autoridad de los jueces y los sacerdotes para interpretar
y para aplicar la ley. Y se establecen regulaciones para la elección y el funcionamiento de los líderes. O sea, para Dios fue muy importante que la autoridad sea establecida. Sacerdotes estaban ¿para qué? Para interpretar y para aplicar la ley. Se establecieron todas esas regulaciones, así que es muy importante. Por eso la autoridad en medio del pueblo siempre ha existido, porque el que no se sujeta a autoridad, o mejor dicho, toda autoridad tiene que estar sujeta a autoridad. La autoridad suprema es Dios. Moisés estaba sujetado a Dios, pero el pueblo tenía que sujetarse a Moisés y los demás tenían que sujetarse a Aarón. Y los demás de ellos entonces tenían que sujetarse a la autoridad de los príncipes. Y así sucesivamente iba bajando y bajando hasta que llegaban a la autoridad de que estaban representando a los hombres de guerras, y así sucesivamente, y llegando ya después a la familia, que era el padre, ¿verdad? Que era el sacerdote del hogar, él era la autoridad máxima, y la mujer entonces estaba sujeta a su marido. Siempre la autoridad Dios la ha establecido. Así que en este capítulo es muy importante entender la importancia de la autoridad. También vamos a estar mirando el último punto, que es la adoración. ¿Por qué definimos la adoración? La adoración se refiere a la relación de los israelitas con Dios y la importancia de seguir sus mandamientos. Recuerde que nadie puede adorar a Dios si no le obedece. Nadie puede decir que está adorando si anda en desobediencia. La adoración empieza primeramente con obedecer los estatutos, las ordenanzas, lo que Dios ha establecido. Así que cuando hablamos de adoración, no se refiere a adorar a un hombre, se refiere a adorar a Dios, porque a quien hay que obedecer por encima de todas las cosas es al mismo Dios, el Shaddai, el Elohim, el Creador, el Adonai, Jehová Rafa. A ese es que hay que adorar. Entonces, él pudo establecer órdenes y estatutos, reglas, para que el pueblo se tuviera que someter. Y todo el que podía someterse, entonces era un hombre que podía decir que estaba adorando. Usted podía cantar, ser un cantautor, pero si andaba en desobediencia, no estaba adorando. Usted estaba cantando. Mas, sin embargo, podía haber otro que no estaba cantando, pero andaba en obediencia. Ese estaba adorando. Es muy importante entender lo que es la adoración. Importancia. La adoración es fundamental para mantener una relación saludable con Dios y para asegurarse de que la sociedad israelita siga los principios y los valores divinos. O sea, un pueblo que adora trata de que toda la sociedad busque la manera de adorar a Dios, o sea, de obedecer a Dios. Si eso empezaba desde Moisés, Aarón también lo tenía que hacer. Los hijos de Aarón lo tenían que hacer. Todos los levitas también tenían que hacerlo. Y si todos los levitas, Aarón y Moisés lo hacían, entonces ya el pueblo de manera social también tenía que adorar a Dios. Así que la adoración es fundamental para poder mantener una relación con Dios, porque se basa a la obediencia. Ejemplo, en el capítulo 17 podemos encontrar que se establecen regulaciones para la adoración, como la prohibición de la idolatría y la importancia de seguir los mandamientos a Dios. O sea, entre lo que es la adoración, ningún levita, ningún ciudadano de Israel podía adorar a los dioses ajenos. Jamás, porque esto era idolatría. Y si tú pertenecías a la tribu de Israel y tú decías que le servías a Dios, pues no le podías servir a otros dioses. Entonces también estaba la importancia de seguir los mandamientos, que ya eso fue lo que estuvimos hablando. En resumen,
Cuando hablamos de justicia, autoridad y adoración, estos conceptos son fundamentales en este capítulo que estamos estudiando del libro de Deuteronomio, capítulo 17, y todos están interconectados para mantener una sociedad saludable y una sociedad justa. Espero que esta información sea de gran bendición. Nosotros miramos justicia y autoridad. En Deuteronomio 17, 1 a 3 dice, no ofrecerás sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Si miramos en el primer versículo, lo primero que Dios le establece a ellos es la justicia. ¿Por qué? Porque ellos no podían ofrecerle a Dios ningún animal que tuviera falta. No podían hacer eso, ¿verdad? Porque esta cosa era abominación a Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, dice que hubiere ido y servido a dioses ajenos y hubiere inclinado a ellos, y ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Las naciones paganas, ¿verdad?, las cuales ellos iban a conquistar, dígase Canaán, ellos adoraban todo, hermanos. Adoraban los astros, la luna, el sol, ¿verdad? Jehová Dios a ellos le prohíbe de manera definitiva no tener dioses extraños. Dios le ordena a los israelitas que no tengan dioses extraños ni hagan imágenes para adorarlo. ¿Cuáles eran los dioses extraños? Se refiere a dioses paganos o falsos dioses que no son el Dios verdadero de Israel. Esos son los dioses extraños. Ok. Segundo punto, miramos acá que dice que cuando hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás y así morirán. En otras palabras, cualquiera que hubiese cometido cualquier acto de idolatría tenía que ser muerto irremisiblemente. Castigo para los idólatras. Dios ordena que los idólatras sean castigados con la muerte. Idólatra, ¿cuáles eran los idólatras? Se refiere a personas que adoran a dioses falsos o a imágenes. También miramos, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas, al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con la soberbia, no obedeciendo al sacerdote,
que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no ensoberbecerá. Wow. Esto es el procedimiento para ello poder juzgar. En esta parte nosotros miramos cómo Dios establece un procedimiento para poder juzgar los casos difíciles, que incluyan la consulta a los sacerdotes o a los jueces. Cuando había un caso difícil, ellos tenían que ir a donde ellos, porque los sacerdotes o los jueces, ¿verdad?, eran los que ya tenían el veredicto o la manera en la que Dios quería que se proceda. El pueblo no podía tomar un juicio por sí mismo. De hecho, no podían ni siquiera, si alguien venía y traía un testigo, o sea, tú estabas testiguando contra alguien, un solo testigo no era suficiente. Tenían que ser 2 o 3 testigos. Por eso usted ve que cuando encontraron a la mujer adúltera, allá ellos no la llevaron, no fue un solo que la llevó, fueron un grupo de personas. Le dijeron a Jesús, mira, encontramos a esta mujer en un acto de adulterio. Según la ley, ¿qué es lo que le corresponde a ella? Ellos estaban acudiendo a la ley que Moisés le había establecido a ellos. Si todos se habían testigos, más de uno, la ley decía que los mismos testigos tenían que apedrearla. Por eso fue que Jesús le dijo a ellos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué él le dice esto? Porque como todos eran testigos de que ella había pecado, Jesús ahora le dice a ellos, si ustedes también están limpios, no hay problema, ustedes pueden utilizar, porque eso es la ley, así que yo no la voy a abrogar. Pero si están limpios, en otras palabras, nosotros miramos la ley que dice que si tú encuentras a una mujer, ¿verdad? O vamos a suponer a un idólatra, ¿verdad? Allí diciendo que o lo encuentras, una sola persona lo encuentra y tú buscas a otro testigo, tú tenías el derecho de poderla matar. Ahora Jesús revela un código más profundo de esta misma ley, dando a entender que el único que podía juzgar era aquel que nunca hubiese cometido pecado. Por eso Dios le establece los jueces y los sacerdotes que se suponía que ellos tenían que vivir una vida limpia, una vida sin pecado. Entonces ellos podían juzgar. Cuando miramos entonces ya el último punto, que es la autoridad del rey, miramos que del 7 al 15, del 14 al 15, dice, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Este es el punto que le estaba tocando ahorita. Jehová le está diciendo, cuando ustedes entren y si por si acaso ustedes vienen y dicen, mira, yo quiero que me pongan un rey como las demás naciones, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Por eso es que ellos le dicen a Samuel, Samuel, queremos rey. Ve, ellos no lo hicieron de manera autoritaria. Ellos tienen que acercarse a Samuel para que Samuel entonces hable con Dios y Dios sea quien escoja rey. Porque esta opción fue Dios que se la dio a ellos en esta ley, en este capítulo. Por eso es que en la renovación del pacto nosotros miramos cosas que no están ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en el libro de Números. Pero en la renovación aquí del pacto de Deuteronomio miramos que hubieron leyes que sí Jehová se le agregó. Y una de ellas es esta, la autoridad de un rey. Y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, esto fue una opción que Dios le entregó al pueblo. La elección del rey. Dios permite que los israelitas elijan un rey
pero establece condiciones para su elección. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Dice, el rey se refiere al líder político y militar de Israel. Y ese rey tenía que ser escogido dentro del mismo pueblo. ¿Cuáles eran las condiciones para el rey? Es muy importante porque Dios no solamente le dice a ellos, escojan un rey, punto. No, Dios también le puso condiciones. Cuando miramos, dice, pero el rey no aumentará para sí caballos. ¿Se fija? O sea, no se va a enriquecer, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. O sea, aquí Dios le establece al pueblo algo muy importante. ¿Qué era? El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y Dios borra el camino. Así que si ellos ponen un rey en esta recapitulación de la ley, Moisés le dice a ellos, miren, el camino donde ustedes estaban fue borrado. Así es que si ustedes mañana no quieren que Jehová Dios sea su rey y ustedes ponen un rey, ese rey no puede aumentar su caballo para salir de nuevo y volver para Egipto a querer quizá buscar rencilla o quizá volver a esa tierra. No volváis nunca más por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Aquí Dios también establece que él estaba en contra de la poligamia. Si usted se fija, dice, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Miramos aquí que el Señor dice, óyeme, tú si quieres cuidar tu corazón, no tomes muchas mujeres. Si quieres mantenerte íntegro, no tomes muchas mujeres. Porque si el corazón se desvía, la integridad tú la pierdes. Entonces le dice, ni tampoco plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. En otras palabras, pueden tener, porque van a ser reyes, ¿verdad? Tienen una tierra, pero no vas a enamorarte, no vas a amar la riqueza. Eso es lo que él le quiere decir. Dios establece condiciones para el rey, como no tener mucha esposa ni acumular riqueza. No tener mucha esposa se refiere a la práctica de la poligamia, que era común en la antigüedad. Todas las naciones, todas, desde allá, desde el principio, desde el hijo, creo que era el hijo de Caín, no me recuerdo cómo se llama. Si alguien me lo recuerda, me lo dice. O el hijo de Caín, si mal no recuerdo, era así, el primero que tomó para sí dos mujeres. Se me olvidó su nombre. Pero bien, todas las naciones que estaban alrededor, ellos era normal utilizar muchas mujeres. Ahora Dios al rey le dice que no, ellos no podían hacerlo. El rey debía de leer la ley. Y este es el último punto con relación al rey. Miramos que cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios ordena al rey que lea la ley. Discúlpame, Lamec. Amén, gracias mi hermana, Lamec, exactamente, que tomó para sí dos mujeres, dice la palabra de Dios. Eso está en el libro de Génesis. Bien, gracias. Entonces miramos aquí que Dios ordena que el rey
Dios ordena que el rey lea la ley de Dios todos los días para recordar sus obligaciones. Mire, mis amados, lo que nosotros practicamos hoy, esas cosas, para nosotros poder obedecer a Dios, hay que practicar la lectura diaria. Así mismo como Dios le estableció al rey, le estableció a los levitas, le estableció al pueblo. La ley tenía que ser leída todos los días. Oye lo que le establecieron a él. Le dijeron, mira, este libro tú tienes que hacer una copia y tenerla ahí al cuidar, la misma que tienen los sacerdotes. Tú la tendrás contigo y la leerás todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, número 1. Número 2, para guardar todas las palabras que están en la ley y los estatutos. Número 3, para ponerlo por obra. O sea, si él no leía si el rey no leía la Biblia, o no la Biblia, la ley, si no la leía, era imposible que él pudiera guardarla. Era imposible porque él, si no la lee, no la conoce. No la podía aprender. ¿Se fija? Entonces, todo esto era importante para un rey. ¿Por qué nosotros miramos que Saúl se desvió? Saúl se desvió porque Saúl no leía la ley. Inmediatamente Saúl tomó el reinado. Saúl se apartó rotundamente. Primeramente era un hombre manso, era un hombre, wow, muy bien y todas las cosas, Dios lo escoge. Pero una vez experimentó ese poder, experimentó el reino, así mismo se olvidó. Eso mismo pasó con cada uno de los reyes. Cuando usted lee el libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, allí usted se da cuenta de los reyes. Y la mayoría de todos ellos, cuando experimentaron el poder del reino, nunca más volvieron a los mandamientos, a los estatutos, ni a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no leían. No la leían. Y era un mandato imperativo de parte de Dios que el rey tenía que leer esto todos los días de su vida. Así que nosotros podemos con esta explicación que nos da este capítulo, podemos mirar la razón por la cual los reyes se desviaban. En conclusión, mis amados, el capítulo 17 de Deuteronomio enfatiza la importancia de la justicia, recuerde esto, la autoridad y adoración en la sociedad de los israelitas. Es muy importante poder hacer memoria. Cuando hablamos de la justicia, recuérdese esto, que se refiere a la aplicación de la ley y la rectitud en la sociedad. ¿Se fija? Pero también, aparte de eso, estaba la autoridad. La autoridad se refiere a la estructura de liderazgo y la responsabilidad de los líderes en la sociedad de los israelitas, ¿verdad? Todo esto es muy, pero muy importante. Y el último punto que dice ahí mismo es la adoración. La adoración se refiere a la relación de los israelitas con Dios y a la importancia de seguir sus mandamientos, es decir, de obedecer. El que quiere adorar tiene que obedecer. No puede haber una adoración si no hay capacidad de obedecer. Dios establece normas y procedimientos para garantizar que los israelitas vivan de acuerdo con su voluntad. Antes, mis amados, de nosotros entrar a la pregunta, quisiera preguntarles, ¿me pude dar a entender en esta explicación? Para mí, perfecto. Amén. Lo demás, bien, vamos a hacer algunas preguntas
el que pueda responder, responde. Y iniciamos con la primera. ¿Qué es lo que Dios ordena a los israelitas en Deuteronomio 17:1? Ahora, los animales sacrificados debían ser sin defecto porque constituían el símbolo del inocente inmaculado, es decir, que no tienen mancha, el Cordero de Dios. Es el primo punto. Amén. Excelente, mi amada. Amén. Dios, en pocas palabras, que lo que ofrezcan en sacrificio sea un animal en perfecto estado, que no le vengan con pantomima a Jehová de que un animal defectuoso, sino que sea en buen estado. Amén. Dios ordena a los israelitas que no sacrifiquen animales con defectos ni imperfecciones. Excelente. Ok, segunda pregunta. ¿Qué sucede con los que adoran a otros dioses en Deuteronomio 17:2 y 5? ¿Qué sucede con ellos? 17:2-5. Yo lo tengo aquí escrito. No cuadro, se me ha perdido. Bueno. Y los apedrearás y así morirán. Amén. Excelente. Dice que los que adoran otros dioses serán castigados con la muerte. Ah, sí. Muy bien. Yo lo tengo escrito aquí, lo puedo leer, lo que del resumen voy diciéndolo, sí. Cuando ya terminemos las preguntas. Ok, digo todo junto, entonces me quedo calladita. No, estamos respondiendo las preguntas primero y después, entonces, ahí usted puede dar el resumen. No, yo estaba diciendo que se lo podía decir del mismo resumen, pero no, lo digo todo junto después. Ay. Está bien. Ok, dice, ¿cómo deben resolver los israelitas los casos difíciles? ¿Cómo? ¿Cómo lo deben de resolver? Deberían buscar, bueno. Te levantarás y elegirás el lugar que tú escogieres. Debían ir a donde estaban los sacerdotes, los levitas, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarán, y entonces se hará el juicio. Ellos iban a sacerdotes, levitas y jueces. Amén. Excelente. Muy bien. Los israelitas deben de acudir a los sacerdotes y jueces para que resuelvan los casos difíciles. Excelente. Muy bien. Ok. ¿Qué condiciones debe cumplir un rey de Israel en Deuteronomio 17? Según Deuteronomio 17. ¿Qué condiciones debe de cumplir? 17, 14 y 17. ¿Qué condiciones debe de cumplir un rey? Que no debe ser extranjero y debe cumplir con los estatutos y mandamientos que están en la ley. Amén. ¿Qué más? Dice que no podían, aumentarán para sí ni caballos, ni tomarán para sí muchas mujeres. Para que su corazón no se desvíe. Dice que ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ve, exactamente. Dice que no volveáis nunca por este camino, dice aquí. Excelente. Nosotros podemos mirar que el Señor le dice que un rey no debe tener muchas esposas. ¿Se recuerdan? Ni para tampoco, que su corazón no se exacto, para que su corazón no se dañe. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con el rey Salomón? Con el rey Salomón. Salomón, sí. Rey Salomón era un hombre sabio, temeroso de Dios, pero desafortunadamente
tomó, Estaban tomó, una mucha- debilidad. tomó muchas mujeres y ¿qué pasó? Se dañó su corazón. No, y que tomó mujeres Idola. siervos también fuera de Egipto, Es- De de Moab. Israel. ¿Qué fue? sí, porque lo que él hacía era que dice la escritura que nunca hubo un reinado como el de Salomón. 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 ¿Por El qué? más Porque, sabio. oiga, ¿qué pasaba con Salomón? Salomón se casaba con todas las hijas de los reyes de las demás naciones y Ujú. de esta manera él mantenía la paz. Por eso era que él tenía 1000 Oh, my concubinas. Oiga, imagínese usted, en cada lugar donde él iba, Mil concubinas. Mil en, concubinas. en Tanto. en cada lugar donde él iba, él tenía una esposa, así que nadie le iba a hacer guerra. Dice la Biblia que no hubo un reinado como el de él. Él estuvo en paz con todo el mundo. Y Pero una de las él tenía las dos cosas que ahí Moisés está hablando que no convenía. Él tenía muchas mujeres y uno de los reinados más más fuertes rico. fue el de él, más rico fue el de él. Entonces él tenía las Exactamente. dos cosas, mucho dinero y muchas mujeres. Exactamente. Entonces miramos que después su corazón se desvió. Ok, Dice que tú busca aquí el dato exacto, dice que tuvo 700 mujeres reinas y exactamente. 300 concubinas. Exacto. Primera de Reyes 11:3. En total tenía 1000. Ujú. Entonces, dice, ni acumulará riqueza, y también debe de leer la ley de Dios todos los días de su vida. Ese rey tenía que hacerlo porque solamente así él podía mantenerse obedeciendo a Dios. De lo contrario, no iba a poderse mantenerse en la obediencia. Así que cuando nosotros estemos leyendo la vida de los reyes, cuando usted ve que un rey se desvió, busque esta condición en ese rey a ver si él cumple con una de ellas. Amén. Bendito Ok, sea. dice, ¿por qué es importante que el rey lea la ley de Dios todos los días? En Deuteronomio 17, 18 y 20. ¿Por qué? Esa está Para que fácil. no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aleluya. Para que aprenda Por a temer a Jehová, tu Dios. Amén. obra. Gloria a Dios. Qué lindo es. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. El rey debe de leer la ley de Dios para recordar sus obligaciones y para no volverse orgulloso. Él Gloria a tenía ti. que, el hombre, por más posición que tenga, si no lee la ley de Dios, se va a creer que esa posición eh, como que él la merece, ¿no? Y que ustedes recuerdan lo que pasó con Nabucodonosor, que él dijo, después que él entró a su palacio, ¿cómo fue que él dijo? ¿Cómo dijo? Como él se endiosó. Él se engrandeció, él dijo que no Ajá, había otro como él. ¿No es esta la Babilonia que yo que construí? yo consigo. ¿Te recuerda? Pero Ujú. Recuerdo sí ahora. un rey que lee la ley de Dios se da cuenta que el rey es Jehová de los ejércitos. Nunca se va a exaltar. Así que cuando empieza el orgullo y la altivez en la vida de un hombre, es sinónimo de que viene una derrota, pero también indica que el hombre está lejos de la ley de Dios. El orgullo indica, eso es lo que indica. Así es. Ok. ¿Y qué ¿Qué le es? hizo Dios, Posterior a maestro? eso, el orgullo te lleva a ti a una derrota, a una muerte inminente espiritual. Exactamente. Maestro, ¿y qué le hizo Dios a Nabucodonosor? Lo sacó del reino, ¿verdad? Lo volvió una bestia. Sí. Oh, sí. Tuvo 7 años fueron, ¿no? Sí, pero vuelto una bestia, Ajá, 7 años como ves. Que, campo, en el Así es. selva, como un animal. Hasta ¿Qué sucede si el rey no cumple con las condiciones establecidas en Deuteronomio 14, 17, 14 y 17? O sea, capítulo 17, versículo 14 al 17. ¿Qué sucede si él no cumple? Dice que cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da
y tome posesión de ella y la habite y diga, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a su alrededor. Dice que ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Bueno, Ajá. Pero sacándolo por conclusión, el corazón se iba a desviar. Exacto. Se iba a desviar de la Pe- ley de Jehová, se iba a desviar de Jehová. Amén. Pero una pregunta, si el hombre cumplía con la condición, si el rey cumplía con la condición de Dios, Dios le daba autoridad, ¿no es verdad? Ujú. Sí, Claro. Sí, Entonces, si no cumplía con las condiciones, ¿qué pasaría con él? No iba a se tener la autoridad. quitaba. Perdería exactamente. Si No, el no rey le no gustó. cumple con las condiciones, se volvería orgulloso y iba a perder su autoridad. Excelente. Pasó con Sí, porque no Saúl. es con su fuerza, ¿Qué es la pasó fuerza con de Saúl? Dios. Lo mismo que pasó con Saúl, Él le exactamente. dio, pero cuando él se volvió orgulloso, Sí, él agarró y dijo, pero quitado ven el acá. reinado. Dijo, ven acá, pero yo puedo ofrecer sacrificio. Él no viene, yo lo voy a ofrecer yo. Ve. Ujú. Ok. Dijo, ¿Cuál es mata el? todo. Dios le dijo, mata todo. Ujú. Mata la oveja, la vaca, todo, mata. Y él sacó al rey, ¿cómo fue? Y sacó los más engordados que para Sí, llevarlo sí. a Dios. Amén, así es. Esta es la última pregunta y ahí terminamos. ¿Cuál es el propósito de las leyes y regulaciones establecidas en Deuteronomio 17? ¿Cuál es el propósito de las leyes y regulaciones establecidas en Deuteronomio 17? Bueno, el propósito de la ley es para que no se desvíen a cosas que Dios, a cosas vanas. Por Ujú. ejemplo, no se desvíe su corazón a mujeres, no se desvíe su corazón a eso mismo, a endiosarse, creerse que él, como usted dijo, el que puede, el Dios, creerse en un Ajá, Dios que no es un Dios, él es un exacto. rey que Dios lo está guiando. Como Muy dice bien. la Biblia, que Dios pone reyes y sacerdotes. Amén, Tiene que amén, cumplir sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, porque Dios es la voluntad de Dios. amén, amén. Excelente. El propósito es mantener la justicia, que es parte de lo que usted estuvo diciendo, porque la justicia tiene que ver con obedecer y cumplir con los mandamientos. También mantener Justicia. la autoridad. Recuérdese que Dios, estuvimos hablando de la autoridad. Amén. ¿Qué es la autoridad? ¿Se recuerdan? La autoridad. Tener el dominio Se y refiere el control de las cosas, a la estructura del liderazgo y la Exactamente. responsabilidad. pero no con la autoridad de hacer mal a nadie, sino haciendo la justicia de Dios. Siendo el Amén, amén. Amén. para hacer eso que fue designado. También ahí podemos ver que Dios también estaba estableciendo como la función de cada quien y que aunque cada quien tuviera su función, pero que si habían, un ejemplo, sacerdotes, habían jueces y habían levitas, al final y había reyes, ellos estaban puestos por Dios, que nadie era más grande que Dios y que a lo mismo que Dios puso, instituyó, si le fallaban a Dios, Dios también podía quitarlo. Exactamente. Muy bien, mis amados. Así mismo. Entonces miramos que Dios también allí quería, el propósito de esto era mantener la autoridad, eso mismo como decían. La autoridad era que eran aquellos, los jueces, los príncipes que Dios estableció, porque toda autoridad tiene que estar sujeta a autoridad. También miramos la adoración, que todos reconocimos muy bien que era la adoración, ¿verdad? Un punto muy importante. Para poder adorar hay que obedecer. Entonces, ese era el propósito de todo lo que el Señor
estableció en cuanto a lo que eran las leyes y las regulaciones. Mis amados, llegamos a la parte final. La hermana Karina tiene un resumen que quiere compartir con nosotros. Luego de No eso, tocó la bocina Amén. ahorita. amén. Gloria a ti, Gloria a Jesús. Dios. Bueno, el Aleluya. resumen, Espero, el espero resumen ya lo que, dijimos todo. espero que este capítulo haya sido de bendición para todos. Amén. Amén, amén, amén. Diga. Decía que todo ya lo hemos dicho, pero